Si amas el anime, necesitas ver este video. ¿Y tú? ¿A qué generación perteneces? Desde hace un tiempo, y basándome en cómo se diferencian y clasifican las generaciones dentro de la sociedad, baby boomers, los millennials, la generación Z o la alfa, tenía rondando en mi cabeza la idea de hacer algo parecido, pero en términos anime, o mejor dicho, en términos otaku. Si la gente siente curiosidad por descubrir a qué generación pertenece según el año en Tira. Cala. el que nació, ¿por qué no hacer lo mismo con el momento en el que cada uno empezó a interesarse por el anime? En este caso, no importaría el año en el que naciste como tal, sino el año en el que comenzaste a consumir anime sabiendo que era anime. No cuenta, por ejemplo, haber visto Dragon Ball de niño en la tele sin saber de dónde venía. Yo también lo veía, pero en aquella época no era anime, era simplemente un dibujo más que emitían por televisión. Así que me puse manos a la obra y creo que he creado una lista bastante interesante, con generaciones muy bien diferenciadas. Por supuesto, voy a hablar de los animes que marcaron cada una de ellas, pero no quiero quedar... Es que yo creo, opinión personal, ¿no? Opinión de boomer virgen. Los mejores animes de la historia están en del 80 al 2000. Los mejores animes y manga de la historia están de ahí. Sí, Santiernun, sí, que Calatras te cagó a piña, por eso lo odias, ya te entendimos. Ya te entendimos. Cuando pusiste por 15ª vez ZZZ a la voz de Calatras, te entendimos. Solo con eso. También hablaré de cómo era el mundillo en esa época, cómo actuaban los otakus, qué música escuchaban, su estilo de vida, cómo eran los eventos y un poco de todo lo que se me vaya ocurriendo. Cala, ¿te basas en algún estudio de alguna universidad del mundo para tomarte el derecho de crear estas generaciones? Pues no, me baso en mis conocimientos y en mi carrera, por así decirlo, dentro del mundillo del anime y los otakus. Puedes tomártelo como una verdad absoluta o simplemente como un vídeo curioso que me apetecía hacer. ¡Comenzamos! El Japón antiguo, cabrón. Ahí violaban de verdad. La yakuza ahí te cogía. La generación olvidada es todo ese enorme grupo de gente que creció consumiendo anime cuando ni siquiera existía el término otaku como tal. Y ojo, me refiero al significado que le damos en Occidente, el de fanático del manga y el anime, no al japonés. La mayor parte de esta generación solo existió en Japón, cuna del movimiento, y sin lugar a dudas crecieron consumiendo anime delante de pequeñas televisiones cuadradas en sus salones con toda la familia alrededor. ¿Por qué le gustan tanto los mechas a los japoneses? No lo entiendo, amigo. Muchos de los animes que vieron por primera vez estaban en blanco y negro y vivieron en directo el cambio al color. Motivados por lo que veían en la pantalla, salían a la calle a jugar en parques y descampados con la imaginación como su única herramienta para vivir sus aventuras. Si tuviera que ponerles rostro, pensaría en los protagonistas de 20th Century Boys. 20th Century Boys, un grupo de niños que soñaban con robots teledirigidos luchando contra monstruos gigantes que destruían Japón. En aquella época no existían los términos con los que hoy describimos el anime, ni un estilo de dibujo plenamente definido. No soñaban tanto con ser los personajes ¡Astro Boy! que es como con el futurismo y la tecnología que mostraban aquellas series, en su ¡Dororo! mayoría de ciencia ficción. Y todo eso, sumado al gran auge económico del país, los convirtió en grandes soñadores, muchos de los cuales acabarían creando las empresas tecnológicas que dominarían el futuro. Por supuesto, el primer anime de esta generación fue Astro Boy, estrenada en 1963 y creado por Osamu Tezuka. Fue el nacimiento del anime televisivo en Japón. Tezuka ya era un genio del manga, pero su sueño era llevar sus dibujos a la televisión, inspirado por las grandes producciones de Disney. La serie nos transportaba a un futuro hipertecnológico donde el Dr. Tenma creaba a Atom, un androide Y lo logró. con apariencia infantil, para intentar aliviar el Dr. Tenma. dolor por la pérdida de su hijo. Desde entonces, Yo ya tenía 60 años cuando se estrenó Astro Boy. Atom se convirtió en un héroe defensor de la justicia y sobre todo en un símbolo de la coexistencia entre humanos y robots. Este anime logró hitos como emitirse semanalmente durante 193 episodios y sentó las bases del estilo que marcaría todo el futuro. Los ojos grandes, los peinados alocados y esa mezcla entre inocencia y poder. Pero no fue el único. Speed Racer fascinó con sus ¡Meteoro!
¡Vaya cabra! Carreras y sus ritmos frenéticos para la época, Kimba el León Blanco fue la obra con la que el propio Tezuka motivó a Disney, por decirlo de alguna manera. Cyborg 009 introdujo un tono más serio y reflexivo dentro de la ciencia ficción. Lupin III, uno de los mayores éxitos que siguen vivos hasta el día de hoy gracias a su combinación de humor, acción y estilo occidental. Candy Candy nació para atraer al público femenino y así, en conjunto, el anime consiguió exportar sus primeras series de Japón. En España, por ejemplo, hubo 2 series que sacaron a la generación olvidada del ámbito japonés. ¿Dónde has aprendido tú eso? Pues en la televisión. ¿Dónde lo va a aprender? En esos dibujos japoneses que hacen así, disparan con los pechos. ¿Tú te crees? Pues nada, se acabaron esos dibujos. Mazinger Z, la serie que dio nacimiento al mecha moderno, fue una auténtica revolución. Esto también se explica en 20th Century Boys, pero antes de Mazinger, los super robots solían manejarse por control remoto, algo que se parecía más a los juguetes que tenían los niños japoneses de la época. Pero Mazinger cambió las reglas al meter al protagonista dentro del robot, añadiendo ese riesgo de ser destruido junto a él. El otro anime fue Heidi o ¡Abuelito, dime tú! Alps no soy o Heidi, 1974. Al menos es la serie que mis propios padres, que no han sido nunca consumidores de anime, recuerdan haber visto de pequeños o adolescentes. Una de las primeras obras de Miyazaki y Takahata, futuros fundadores del estudio Ghibli. Basado en una novela suiza de 1881, contaba la historia de una niña huérfana enviada a vivir con su abuelo en las montañas. La serie exploraba la bella conexión entre la niña y la naturaleza, su inocencia y su amistad con las pocas personas que la rodeaban. Esta generación siguió con sus vidas, algunos de ellos dieron paso a la siguiente, pero para la mayoría aquellos animes no fueron más que los sueños y aventuras de su infancia. Siguieron caminos normales, ajenos a un movimiento que, aunque aún no lo sabían, acababa de nacer. Podría hablar del tipo de música que escuchaban. Buah, tiene presentimiento que este video me va a hacer llorar, amigo. Pero era la misma que el resto de la población. Y si hablamos de convenciones, ciertamente la primera Comiquet se celebró en 1975, reuniendo a un pequeño grupo de personas que intercambiaban o vendían sus propios mangas independientes. Nada de merchandising, nada de cosplay, nada de lo que conocemos hoy en día. Así que sí, incluso los más apasionados de aquella generación ya estaban dejando su huella. La generación olvidada no sabía que estaba creando historia, no había cultura otaku, ni Ese lo conoció como el cine kabuki, ¿no? fandom, ni industria global, O el teatro kabuki. solo televisores cuadrados, tardes de imaginación y ganas de soñar. Pero con tan solo eso, comenzó todo. ¡Su puta madre! Generación soñadora. Aquellos miembros de la generación olvidada que eran lo suficientemente adultos como para hacer de los animes de antaño su profesión, fueron los creadores de los animes de esta generación. Construyeron en base a sueños, edificaron el camino que todos seguirían después. Fue la época de la aparición de muchos de los grandes nombres del anime, y sus seguidores, sobre todo en Japón, ya se contaban por miles. Esperaban con ansias sus nuevas obras. Era la época del gran anime de autor, donde los estudios nacían y fracasaban bajo las ideas artísticas de directores con sello propio. El anime seguía consumiéndose principalmente por televisión y más tarde en VHS, aunque el público objetivo ya había madurado. Las series dejaron atrás su tono infantil, se volvieron más mecánicas, más oscuras y más serias. La generación soñadora comenzó en aquella época a formar grupos que hoy podríamos considerar los primeros otakus. Sin embargo, no existía internet ni las redes sociales. Yo te voy a decir algo. Para mí, no hay cosa más estúpida que la definición de otaku. O sea, ser un otaku es mierda. Autodefinirte como un otaku es mierda. Por lo que todo nacía en los institutos y sobre todo en los clubs universitarios. Clubs de tecnología, de cine o de arte. El boom de la Guerra de las Galaxias, Alien, Blade Runner y otras grandes obras de ciencia ficción llegó a Japón y se transformó en su propia manera de vivir aquel naciente hobby o friquismo. Así surgieron clubs de animación y grupos de artistas que con el tiempo acabarían fundando los grandes estudios de animación de la época. Esta generación arrancó en 1979 Gundam. con la primera Mobile Suit Gundam, posiblemente el punto de inflexión más importante en la historia del anime de ciencia ficción. En ese momento, Japón Es que Gundam tiene... Este es un temazo, amigo. Acá.
Llevaba 2 décadas produciendo series de super robots y alguna que otra ópera espacial de tono serio, pero fue Gundam quien tomó el... ¿Cuál es la mejor Gundam? La única que yo vi entera es Gundam Wing. Así que te voy a decir que esa. Y el resto, Givel, me la chupa. género y lo transformó por completo. Hasta entonces, los robots eran símbolos heroicos creados para defender a la humanidad de monstruos o invasores. Sus estructuras narrativas eran simples, ya que su fin principal era servir como base para juguetes y merchandising dirigidos a los niños japoneses. Pero Yoshiyuki Tomino, creador de Gundam, rompió con todos esos arquetipos. Quiso contar una historia realista, bélica y llena de sufrimiento y pérdida. Una historia donde las colonias humanas vivían alejadas de la Tierra y donde Sion declaraba su independencia del planeta madre, desatando la primera gran guerra entre la Federación Terrestre y la colonia rebelde. Amuro, el protagonista, pilotaba el Gundam y maduraba a través de los horrores de la guerra que lo rodeaban. En estas series, las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban, la psicología del piloto resultaba más interesante que el propio robot, y la política y los juegos de poder dominaban gran parte del argumento. Tal fue su impacto que, incluso a día de hoy, Gundam sigue siendo uno de los universos más amplios y duraderos del anime, precursor de todas las grandes obras del género que llegarían más adelante. Dentro de la misma generación, 3 años después, surgiría su gran competidora, Super Dimension Fortress Macross 1982, de temática y estética similar, aunque con un enfoque mucho más centrado en el amor y en la música. Por otro lado, Hayao Miyazaki, acompañado por Hideaki Anno y otros jóvenes animadores, crearon Nausicaa del Valle del Viento 1984. Su enorme éxito y su calidad visual y narrativa lo llevaron a fundar finalmente su propio estudio, Ghibli, con el que buscaría crear películas capaces de competir con las grandes producciones de Disney desde una perspectiva totalmente distinta. Y lo hizo. Y lo hizo. En 1986, el estudio lanzaría su primera ¡La película, puta! ¿La puta? Castle in the Sky. Sin embargo, todas estas obras estaban creadas por otakus apasionados por la ciencia ficción y seguían siendo productos de nicho. Se expandían, sí, pero lentamente. Imagino, pues no lo viví y por supuesto no estuve en Japón para comprobarlo, que si algo ayudó realmente a expandir el anime en aquella época fueron las obras más sencillas y aventureras, y por qué no decirlo, las centradas en las peleas. Hokuto no Ken en 1984 trajo consigo al mundo posapocalíptico y las peleas entre guerreros musculosos. En 1986 llegó papá. Cierren todo, que llegó papá. Cierren todo, que llegó él, amigo. Llegó padre. ¿Llegó padre bueno? Cuando papá habla, el resto calla. Cabrón. ¿Cómo puede ser que no? un joven Akira Toriyama comenzó una historia cómica basada en una leyenda china que narraba las aventuras de su protagonista, Goku, en su búsqueda de las Dragon Ball. Y aún así, los mediados de los 80 todavía podían dar más de sí, con su estética de armaduras brillantes. ¡Su puta madre! Siempre la verdad vencerá todo el mal. Antes, peinados imposibles y personajes de género ambiguo, apareció Saint Seiya en 1986, una obra que perdura hasta el día de hoy y que fue precursora de esas series que toman las antiguas mitologías de la humanidad Ni uno malo de verdad, Ni uno malo. para construir sobre ellas nuevas historias. Para el resto del mundo, esta generación pasó casi desapercibida. Obras tan de nicho como Gundam o Macross apenas salieron de Japón, y en los pocos casos que lo hicieron, llegaron transformadas o con poca difusión. Los grandes shonen de peleas que definirían el género como Dragon Ball o Saint Seiya todavía tardarían algunos años en expandirse fuera de Asia. Por supuesto, hubo excepciones, pero la programación y las series dobladas en otros países no cambiaron demasiado respecto a la década anterior. Imagino que, al igual que esta generación se reunía para consumir cine extranjero, con la música ocurrió algo parecido, con los grandes grupos de rock de la época sonando en los clubs de anime de las universidades. Fue también la generación que provocó el auge de los eventos, aún considerados completamente de nicho, eso sí. Los fundadores de Gainax crearon las legendarias Daikon en Osaka, y a diferencia de las Comiket, ya no eran simples reuniones de artistas emergentes donde se vendían nuevos mangas. El merchandising de Estados Unidos y los productos de los animes del momento empezaron
empezaron a llenar los stands. E incluso imagino que entre el público asistente habría algún considerado loco que se disfrazara por primera vez. Aún así, su asistencia estaba a años luz de las cifras que llegarían décadas más adelante. En una época de cambios alrededor del mundo, con la Guerra Fría desmoronándose y Japón viviendo el final de su burbuja económica, el futuro ya no se veía tan brillante como en los años anteriores. Esa oscuridad y esa incertidumbre se filtraron en el anime, tiñendo sus obras con temas más introspectivos, más filosóficos y, por supuesto, más violentos. De la generación Old School ya puedo hablar con algo más de conocimiento sobre cómo fue su movimiento fuera de Japón. Los movimientos estudiantiles y sus clubs que habían impulsado el crecimiento del anime en el país, al fin comenzaron a trasladarse al resto del mundo. Las universidades en Europa y Latinoamérica empezaban a tener sus propios clubs frikis, y por aquel entonces un pequeño grupo de adelantados a su tiempo comenzó a notar que no todos los dibujos animados eran iguales. Había algunos que eran objetivamente más profundos, dirigidos a un público más adulto, con una animación mucho más cuidada, un detalle técnico impresionante y sobre todo con sangre, litros y litros de sangre. Fue en ese momento cuando la idea del anime empezó a expandirse. Los VHS con capítulos grabados de la televisión pasaban de mano en mano como si fueran material prohibido. Qué lindo cuando descargabas capítulos de anime de Ares, amigo. Y te la jugabas en saber si era el anime que querías, si era una porno o si era un virus. Alguien nuevo se acercaba al grupo, los frikis o otakus más veteranos sabían exactamente qué obras mostrarle para iniciarlo. Todo tenía un toque de secretismo, casi de sociedad cerrada a la que no era fácil acceder. No solo intercambiaban cintas, sino también revistas, pósters o cualquier metraje proveniente de Japón que eran considerados auténticos tesoros al alcance de muy pocos. Esta generación se reunía para ver películas o series enteras proyectadas en pantallas improvisadas, mientras que los primeros fansubs traducían y subtitulaban a mano, sin cobrar un solo dólar, trabajando únicamente por pasión al medio. Deberían aprender algunos, ¿no? La concha de su madre. El anime que marcó no solo el punto de partida de esta generación, sino que mostró al mundo de lo que el anime era capaz fue Akira, de Katsuhiro Otomo, 1988. Nunca antes se había visto una animación con una visión tan brutal y detallada del futuro. Se creó con más de 160.000 celdas animadas a mano, el doble de la media habitual, y se animó a 24 Y la mitad las hizo una colombiana sola, ¿no? fotogramas por segundo, una fluidez reservada hasta entonces solo para el cine occidental. Se usaron más de 300 tonos de color, muchos de ellos creados exclusivamente para la película, y se convirtió en la producción de anime más cara de su tiempo. Akira mostraba una sociedad decadente y fuera de control. En ella, un grupo de moteros se veía envuelto en experimentos secretos que transformarían no Megamente. El Megamente original, amigo. El Megamente original. Hola Andrés Navi. Buena frente, cabrón. Buena frente. Le veo hasta las ideas, yo también. solo sus cuerpos, sino a toda la ciudad de Neo Tokio. Fue la explosión que dio inicio al respeto internacional hacia el anime como forma de arte. Ese mismo año, 1988, trajo Puta mierda. también el gran drama de La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, que demostró que Ghibli, aunque rivalizara con Disney, no se limitaría a historias felices. Quería contar relatos tan duros y realistas como el de dos niños sobreviviendo a los bombardeos del final de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Miyazaki publicó Mi vecino Totoro, recuperando la ternura característica de su obra, pero sin perder la profundidad y la sensibilidad que la definían. En 1989, Patlabor the Movie fue otra de las grandes joyas de la época, un thriller policial de ciencia
ciencia ficción con un enfoque en realismo tecnológico y trasfondo religioso, que más tarde inspiraría el estilo que su propio director, Mamoru Oshii, perfeccionaría en Ghost in the Shell. En 1993, Ninja Scroll llevó la violencia, la sensualidad y la acción al extremo, convirtiéndose en una referencia para el anime adulto de la década. En el mundo de las series, esta generación evolucionó con obras que muchos de nosotros recordamos como parte de nuestra infancia. Dragon Ball Z fue la puerta de entrada para la mayoría ¡Su puta madre! ¡El chat! ¡El chat! de los que formarían parte de las generaciones posteriores. City Hunter mostró la belleza y oscuridad de las grandes ciudades japonesas. Slam Dunk popular... Cerrá. Cerrá porque el estadio tenés que cerrarlo el más grande de todo. Realizó el Spokon en todo el mundo con su energía urbana y personajes carismáticos. Yu Yu Hakusho ofreció... Siento cosas en el pene. una visión más emocional y profunda del clásico shonen de peleas, mientras que Sailor Moon y Ranma y medio capturaron al público femenino con su mezcla de humor, romance y transformaciones memorables. Mientras tanto, en Japón, algo había cambiado. Todas estas obras transformaron al público en uno mucho más reflexivo y filosófico. ¡Llegó mamá! Los temas pasaron a ser la identidad, la soledad, la ansiedad y el peso de la existencia. Las calles de Tokio se alejaron de los éxitos musicales extranjeros y dieron paso al city pop y al rock japonés, géneros que también influirían a los otakus y a las propias obras que consumían. Esa estética se trasladó a los adolescentes. Luces de neón, pantallas gigantes, cuero, visual kei. Todo este ambiente tardó cerca de una década en llegar a Occidente, donde me imagino que esta generación estaba muy ligada al rock, al heavy metal y a estilos similares. En España, esta generación pudo asistir a sus primeras convenciones, aunque aún estaban centradas en el cómic estadounidense. A inicios de los 90, los primeros salones de Barcelona comenzaron a incluir la palabra manga en sus títulos. Latinoamérica tendría que esperar hasta 1994, año en el que se celebró su primera convención de cómics en México, con una pequeña sección dedicada exclusivamente al anime y al doblaje de series japonesas. La generación old school fue la que abrió los ojos del mundo, la que demostró que el anime podía ser arte. Con ella, la animación dejó de ser un sueño infantil para convertirse en una forma de expresión adulta, tan legítima como el propio cine. Se viene, cabrón. No estás preparado. No estaba preparado. Tiró. Tiró el hijo de puta. Tiró. La llamada generación dorada fue el punto en el que el anime dejó definitivamente de ser un fenómeno limitado a Japón y a pequeños grupos de estudiantes para convertirse en una cultura global. Internet comenzaba a conectar el mundo, los ordenadores llegaron a los hogares y los otakus ya no estaban solos. Podían encontrarse, compartir y debatir a miles de kilómetros de distancia. El mundo del anime dejó de ser un misterio oculto para convertirse en una bandera. Esta es la generación a la que yo pertenezco, así que todo lo que cuente aquí lo viví en mi propia piel. Crecimos entre las tribus urbanas y el nacimiento. Se fue nuestro amor.
Qué pelo tiene Calatras, la concha de la madre. De las redes sociales, aunque los otakus como tal no eran considerados una tribu urbana, pues estas se definían más por sus gustos musicales y su estética que por sus hobbies. Los engorrosos VHS se transformaron en DVDs y en mi caso recuerdo cómo te podían pasar hasta 24 capítulos descargados por emule, subtitulados por fans de Naruto o cualquier otra serie de moda. En Japón, un anime marcó el inicio de esta nueva era y dejó huella en todos los que se detuvieron a verlo. El nihilismo, la ansiedad y la soledad de la población encontraron su reflejo en una de las grandes obras del medio, Neon Genesis Evangelion, 1995. Creada por la brillante y atormentada mente de Hideaki Anno, Evangelion nos llevaba a un mundo, en aquel entonces futurista, donde gran parte de la humanidad había sido borrada del mapa. Allí, un grupo de niños elegidos pilotaba a los EVA, gigantes biomecánicos diseñados para proteger la fortificada ciudad de Tokio 3 de los ataques de Los Ángeles. Lo que parecía un anime mecha más se terminó convirtiendo en una obra legendaria, llena de connotaciones religiosas y de un mensaje introspectivo sobre la incapacidad humana para conectar, el dolor de existir en un mundo lleno de fronteras y el apocalipsis tanto interno como externo de su protagonista, Shinji Ikari. Los animes legendarios de esta generación son... ¡Puta madre! Te extraño, coach. Son prácticamente infinitos. La televisión se llenó de series que hoy son historia. Pokémon 1997, Digimon 1999, Yu-Gi-Oh 2000, entre muchas otras. Ya no eran dibujos animados, eran anime. La gente empezaba a reconocer los doblajes, a distinguir las voces originales japonesas y a cantar los openings sin necesidad de traducción. Los nombres de los protagonistas ya no eran occidentales, eran japoneses, y eso por sí solo marcaba una diferencia cultural enorme. La generación ya era lo suficientemente madura para tener sus propias obras de culto y distinguirse de los nuevos otakus que se acercaban al hobby. Lo hacían consumiendo series que los diferenciaban tanto para bien como para mal de los nuevos espectadores. Cowboy Bebop 1998 llevó la animación japonesa a un nivel cinematográfico casi estadounidense, con estética jazz y un tono melancólico al que la gente no estaba acostumbrada. Serial Experiment Lain 1998 anticipó la llegada de internet y habló sobre la alienación de los adolescentes en la red años antes. Su puta madre. Es que le he indeidado. Antes de que se transformara en una realidad, Ghost in the Shell de 1995 consolidó el cyberpunk japonés y fue la obra magna de Mamoru Oshii. Estas series eran utilizadas como arma arrojadiza, funcionaban como prueba de iniciación. Si las veías, eras un otaku de verdad. Si solo veías Pokémon y Shin-Chan, aún estabas en el camino. Trigun 1998, de la mano de Hellsing, la primera Full Metal Alchemist 2003, y por supuesto, esta fue la generación del nacimiento de las tres grandes. One Piece 1999, Naruto 2002 y Bleach 2004. No hablaré demasiado de ellas, ya que su historia es ampliamente conocida, pero fueron la columna vertebral de todas las generaciones venideras. One Piece es mierda. Si me preguntaras cuáles fueron las grandes obras otaku del momento, no podría dejar de mencionar Death Note 2006, que era y sigue siendo la serie perfecta para introducir a alguien nuevo en el anime. Fue una de las primeras en romper las barreras del género, llegando a público que jamás se había interesado por la animación japonesa. A su manera, Elfen Light 2004 hizo lo mismo. Aprovechándose de su espectacularidad sangrienta, atrajo a niños y adolescentes que navegaban por internet viendo episodios divididos en tres partes. Elfen Light era muy edgy, amigo. Era muy edgy. El verdadero bully. Esto sí era muy bully de bullies. El verdadero bully de bullies. En YouTube. Clannad 2007 fue el pico del drama, capaz de hacer llorar a los fans de todo el mundo, mientras que Code Geass 2006 y Tengen Toppa Gurren Lagann 2007 llevaron el género mecha a una nueva dimensión épica. En el cine, Studio Ghibli lanzó posiblemente sus dos obras de mayor éxito y alcance, La princesa Mononoke 1997 y El viaje de Chihiro 2001. Esta última consolidó al estudio como referente
Bueno, la primera película de anime en ganar un Oscar. Mundial del Anime, ganando el Oscar a la mejor película de animación en el 2003. También hubo una serie más centrada en el público femenino que provocó un movimiento I estético need your love. paralelo dentro del mundo otaku. Nana 2006 volvió a romper los estereotipos del anime. No había poderes, ni batallas, ni fantasía. Solo dos chicas llamadas igual enfrentándose al caos de la vida adulta. Todos los adolescentes, otakus y no otakus, se vieron reflejados en alguno de sus personajes. Visualmente, Nana capturó la estética punk y visual kei que los jóvenes de Japón llevaban ya casi 2 décadas vistiendo por Harajuku y los plasmó a la perfección en su dibujo. El rock japonés, las bandas y el visual kei encontraron aquí su gran puente de expansión internacional. Es posible que no lo sepáis y no sé si sigue existiendo, pero antiguamente había una cosa llamada el Nana Day, donde todos los fans de Nana se reunían a lo largo del mundo como si estuvieran en el famoso puente de Harajuku. No fue ¿Alucinada? Mirá que he visto cosas vírgenes en mi vida, pero esa es dura. Fue mi primera experiencia con la estética que marcaría mi vida. Yo ya tenía el pelo raro entonces, pero sí fue la primera vez que conocí a gente con gustos estéticos similares. La generación dorada dejó de ser un grupo marginal. Los foros llenaban internet. Las descargas en programas P2P estaban a la orden. ¿Programas qué? Los foros llenaban internet. Las descargas en programas P2P estaban a la orden del día. Las convenciones aparecían en cada ciudad y el cosplay y los concursos de cosplay dejaron de ser algo considerado raro, incluso dentro del movimiento otaku, para ser la norma de los eventos. Hay una nostalgia extraña al ver fotos de cosplay de esta generación. La calidad era baja comparada con la actual, pero tenía algo que ya no se ve tanto hoy, una sensación de que todo era nuevo. Los cosplays eran de Naruto, de Bleach y mucho Vocaloid. Y si hablamos de gustos musicales, por primera vez hubo un consenso total. Tenía que ser música japonesa al 100%. Daba igual si preferías el J-Rock, si solo escuchabas openings o si te inclinabas por el J-Pop, menos común por ese entonces. O quizá quemabas las canciones de Nightcore por YouTube. Siempre había algo de esto. Y si no, siempre quedaba la opción de... Nunca voy a entender el fanatismo por Hatsune Miku. Nunca. Nunca. No lo entenderías. Vocaloid. Estas generaciones escuchaban en bucle canciones creadas artificialmente de Hatsune Miku y su elenco de compañeros, temas electrónicos pegadizos y que si te atrevías a traducir sus letras, seguramente te encontrarías con las historias más macabras, tristes o erótico-festivas jamás cantadas por una voz digital. En los eventos, el famoso regalo abrazos aún no era el Tinder en el que se Abrazos gratis era de las cosas más vírgenes que había, amigo. convertiría años después. Los stands eran innovadores, así como los artistas, la seguridad incluso era diferente. Yo recuerdo que mis primeros eventos iba con mi katana verdadera y me ofendí mucho cuando no sé en qué fecha me dijeron que yo no podía entrar con armas al evento. Y por supuesto... Iba con una espada, de verdad. ¿Qué carazo? ¿Qué? Aunque hoy pueda parecer ridículo, el Caramel Dancen y el baile de Haruhi Suzumiya fueron sin lugar a dudas los bailes insignias de toda aquella generación. Aun con toda la nostalgia, esta generación también tuvo que soportar la soledad y la crítica por sus gustos. Ser el otaku de la clase no era algo bien visto, lo friki seguía siendo raro. En muchos países de Latinoamérica, incluso las familias... Yo no decía que era otaku, porque no lo era. Yo decía que me gustaba el anime nada más. Y hasta ahí era como... Sí, ve a veces anime.
intentaban alejar a sus hijos de esos hobbies, viéndolos como algo peligroso, rebelde o hasta pecaminoso. Era una época en la que los gustos eran una bandera por la que luchar. Por eso existían las tribus urbanas. Tenías que elegir tu camino, elegir tu gusto y decidir si querías pasar desapercibido o enfrentarte al resto por ellos. ¡Ey! Este vídeo está patrocinado por nadie, porque me da pereza responder a los de las promos de las VPNs. Pero si el vídeo te está gustando y sobre todo quieres apoyar más contenido como este y los vídeos que estoy creando últimamente en el canal, recordaros que tengo un Patreon personal. Los vídeos de YouTube sobre anime pagan una miseria y el canal no tiene las cifras de antaño, por lo que esta plataforma es de las pocas maneras de que realizar estas infinitas ediciones cobren sentido. Además, tanto si ves mis vídeos desde hace años o si eres nuevo, en mi Patreon podrás encontrar Le voy a dejar la promo porque está bueno el video. cerca de 300 vídeos borrados de mi canal, la mitad de ellos famosos vídeos de internet que me borraron por copyright. Puedes ver la lista en pantalla ahora mismo. Si aún así no logro convencerte, por supuesto tu like, tu comentario y que compartas este vídeo entre más gente es como siempre un gran apoyo. Ahora continuemos con el vídeo. Aniboomers. La generación Aniboomers nació cuando el anime había dejado ya de ser una subcultura y se había transformado en una industria global de éxito consolidada, así como lo hicieron los videojuegos en el pasado. Las redes sociales dominaban el mundo, los foros habían muerto, las páginas de anime pirata proliferaban en internet y con el paso de los años el streaming arrasó con todo. Las descargas, los DVDs, todo se podía encontrar online y a unos pocos anuncios intrusivos sobre madres calientes en tu zona de distancia. Y esto, aunque parezca una ventaja, que lo es, también cambió el alma del movimiento. Mientras que las generaciones anteriores habían crecido cazando capítulos perdidos de internet, grabando películas en cintas VHS o esperando meses y meses a que su fansub preferido completara la serie que querían ver, la generación Aniboomer obtuvo un mundo donde Crunchyroll, Netflix y el propio YouTube ofrecían anime en calidad HD subtitulada o a veces doblado sin ningún tipo de esfuerzo. Así, el consumo del anime dejó de ser una aventura para convertirse. ¿Cuándo sacarán la nueva temporada de One Punch Man, chicos? Pues estaría bueno. Voy a ver si hay alguna fecha para anime o algo. En un consumo fácil y constante. Las redes sociales hicieron que toda esta generación estuviera conectada desde el segundo 1 del estreno del nuevo episodio de la serie popular del momento. Twitter, Facebook, Reddit convertían cada estreno en un evento global simultáneo. Los nuevos animes llegaban acompañados de miles de memes de internet, debates, teorías en tiempo real. Los spoilers dejaron de ser un ¿Quién viviendo en Madrid? Soy Mori y quiero follar. accidente o ¿Tan mala es la nueva? No se habla de eso. una puñalada trapera del amigo otaku al que expulsasteis del grupo, para convertirse simplemente en un elemento más de la experiencia. Esta generación vivió el anime como un fenómeno colectivo, inmediato y sobre todo viral, y eso marcó una ruptura con todas las anteriores. Con los títulos anime ocurrió algo parecido. Exponencialmente empezaron a aparecer más y más cada año. Los grandes éxitos seguían siendo encontrados por el boca a boca o recomendaciones de youtubers de anime, pero los que no destacaban tanto quedaban aplastados bajo una ingente cantidad de nuevas animaciones e historias. Géneros que antiguamente habían dominado la animación quedaron cada vez más relegados al olvido, como el mecha, la ciencia ficción o incluso el ecchi perdió su trono. Qué mierda Darling in the Franxx, Qué mierdón, qué serie mierdón y fue muy popular. ¿Qué lo parió como una serie tan mierda pudo haber sido tan popular, Cala con el póster de Shingeki de fondo. Cine. Sustituidos por historias más centradas en mundos de magia y fantasía, videojuegos e historias de la vida y romance con todas las situaciones cotidianas posibles. ¿Qué tiene de malo ligar en una mazmorra?
imaginables. Los grandes nombres del medio quedaron relegados al mundo del cine o a series muy contadas. Los estudios se centraron mucho más en animar absolutamente todo manga o novela que cayera en sus manos. Y todo esto empezó con un anime que nuevamente marcaría a toda la generación. Link Start. ¡Vera Teista! Sword Art Online 2012 fue el anime por excelencia inspirado por el auge de los videojuegos online y los mundos virtuales. Creó un nuevo tipo de héroe, el japonés solitario que encontraba más sentido a su vida viviendo en un mundo virtual que en la propia realidad. Esto fue el gancho que las nuevas generaciones necesitaban. Amado y odiado a partes iguales, SAO fue de los primeros animes en la era del streaming en generar una división masiva entre fandoms. Fue el espejo perfecto de su tiempo. Era espectacular en cuanto a su animación, emocional por sus relaciones y su argumento daba al espectador lo que tantas veces había sentido ya en los videojuegos, aunque por otro lado también fue superficial y dependiente de atraer justo a ese sector de la población, más por su temática que por la historia que quería contar. Cuidado, que dentro del género, SAO terminó siendo una de las mejores, un universo tan expandido y enrevesado de ciencia ficción que muchas otras obras del pasado ya lo querrían para sí. Como hizo Death Note generaciones pasadas, Shingeki no Kyojin del 2013 volvió a derrumbar los muros que separaban al resto del mundo de los otakus. Era tan épica como cruda y su producción fue tan ambiciosa que volvió a despertar la fiebre. Es que Shingeki no Kyojin, creo que la gente decía una pelotudez sobre Shingeki no Kyojin que era Shingeki no Kyojin parece un anime que no es un anime. ¿Por qué? ¿Porque habla de temas más serios? Como si no existieran animes que trataban de eso. Era una estupidez. Pensamiento más estúpido. Global por el anime. Boku no Hero Academia 2016 se desmarcó como el shonen de peleas de nueva generación más famoso de la década. Esta obra fue a su vez una de las primeras en ser afectadas por las diferentes corrientes políticas y de moralidad barata que inundaban internet, sirviendo como pistoletazo. Pero qué serión, qué serión, Boku no Deidad. Con el tiempo la apreciás más a Boku no Hero. ¿Qué lo parió? Llegás a agarrarle mucho cariño, amigo. De salida al juicio y análisis exhaustivo de las obras que llegaban desde Japón con una perspectiva totalmente deformada y tóxica. En el 2019, Kimetsu no Yaiba volvería a repetir lo ocurrido con Shingeki no Kyojin y además su estudio de animación, Ufotable, decidiría meterle tal cantidad de trabajo y presupuesto que romperían no solo el mundo del anime, sino del entretenimiento a nivel mundial en los siguientes años. El cine... No tuvo sentido. No tuvo ningún tipo de sentido. Kimetsu fue una cosa que no tuvo ni gracia, amigo. Lo que generó la obra fue una barbaridad. Trajo obras como Kimi no Na wa 2016, la película anime más taquillera de la historia hasta la fecha, que obtuvo fama y reconocimiento mundial, destacando a su director, Makoto Shinkai, como el nuevo rostro del anime emocional y romántico con toques de fantasía, heredero espiritual de Hayao Miyazaki. Pero si tengo que elegir otros títulos que marcaron... Yo tengo que decir, yo disfruté muchísimo Tokyo Ghoul. Yo vi Tokyo Ghoul mientras estaba en emisión y la disfruté muchísimo, amigo. Qué locura, amigo. Qué puto serión. Mandabas el ¿cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo. Un comienzo para mucha gente en esta generación. Estoy seguro de que fueron obras como Tokyo Ghoul 2014. Su primera temporada fue uno de los pilares absolutos de esta generación. Conservaba la estética visceral de los 2000, pero su historia era de plena actualidad. Kaneki Ken fue otro espejo sobre el que podían verse todos aquellos que quizá no se veían reflejados en un personaje como Kirito. Unravel, su opening, contribuyó enormemente a enganchar a muchos nuevos otakus a las canciones anime. Mirai Nikki 2011-2012 fue una mezcla extraña entre amor, obsesión y repulsa entre los consumidores. Atraía tanto a público masculino como femenino. Llevó a las yanderes y a las personalidades exageradas del anime a una nueva expresión. Si la generación dorada querían ser chicas kawaiis con orejitas de gato, el inicio de los aniboomers querían ser novias sangrientas obsesivas. Y esto, en parte, fue culpa de Mirai Nikki. Esta generación evolucionó rodeada de abundancia. Tenían más anime del que podían ver. Y esto trajo... Es que también está pasando algo con esta generación. Y es que
Con las últimas generaciones, perdón. Es que hay mucho más anime del que podés ver. Muchas, demasiadas. Es como demasiado catálogo innecesario. Una paradoja. Cuanto más veían, menos animes se quedaban marcados en sus recuerdos. Las listas, las recomendaciones, los tops de YouTube sustituyeron las recomendaciones personales de personas que veían anime desde tiempo atrás. El anime comenzó a sobrecargarse. Con esto, el sentimiento de pertenencia también comenzó a diluirse, no solo en el mundo otaku, en general. En la sociedad se derrumbaron los muros por hobbies que dividían a las personas. Por eso las tribus urbanas también terminaron desapareciendo. Ya no era necesario ser un otaku como tal. ¿Te acordás cuando había tribus urbanas, amigo? Qué puta barbaridad las tribus urbanas, ¿eh? Qué puta barbaridad, amigo. Las tribus urbanas eran Chad. Todo el mundo veía anime, y cuando todo el mundo es especial, ya nadie lo es. En los eventos, los cosplays mostraron un nivel de profesionalización tan elevado que dejaban a los de antiguas generaciones como simples disfraces de cumpleaños. Había concursos internacionales, los influencers del sector comenzaban a ser el punto central de dichos eventos, aunque por otra parte también se estancaron. Sus stands siempre eran iguales, sus actividades repetitivas. Yo igual voy a hacer un comentario que no lo entiendo. Y nunca lo voy a entender. ¿Por qué los eventos de anime llevan a cosplayer invitados a sus eventos? No lo entiendo. O sea... Por los Sims. Vieron el futuro en ser más familiares, atraer al gran público y poco a poco se transformaron en una feria más. Por supuesto, fueron mucho más rentables, pero a su vez menos impredecibles. ¿Qué tiene de malo según tu opinión? No sé, que no le veo lo llamativo a un cosplayer. ¿Entendés? O sea, no le veo como la gracia a un cosplayer. Musicalmente, la era del J-Rock, el visual e incluso Vocaloid implosionaron casi sin dejar rastro. El J-Pop, las idols, por supuesto las anisongs y muy sobre todo el K-Pop se quedaron con todo el pastel. Curiosamente, recuerdo cómo gracias a la caída de las fronteras y las rivalidades del pasado, géneros que antiguamente no encajaban para nada con el anime como el rap, comenzaron a ganar su terreno en el mundo del anime. También fue gracias a esta generación que yo pude recorrer medio mundo de evento en evento, conociendo a miles de seguidores a lo largo y ancho del mundo, por lo que, aun con todos sus cambios, ninguna de las anteriores ha cambiado más mi vida que esta. Finalmente, fue una generación crucial. Aunque perdió la mística de las anteriores, normalizó el anime en Qué Chad, ¿eh? Esa escena caminando por el puente, Chad. el mundo, logró que nadie se avergonzara de decir veo anime, y aunque los veteranos sientan que la magia se diluyó por el camino, el anime dejó de ser un refugio y se convirtió en un idioma global. La generación actual, ¿cuál será? Evolutiva. La peor. La pandemia cambió el mundo, cambió la manera de vivir y explotó todos los hobbies que podían practicarse dentro de casa. El mundo del manga y el anime no fueron una excepción. Esta generación no eligió acercarse al anime entre una lista de pasatiempos. Simplemente el anime ya formaba... Ya estaba ahí. Los nenes TikTok. ¿Crees que los pendejos que ven anime ahora están full dopamina y necesitan cantidades excesivas de dopamina para poder vivir?
parte del entorno natural en el que crecieron, como las películas de Hollywood, los doramas coreanos, los programas de televisión o las telenovelas de los domingos por la tarde. TikTok y otras redes popularizaron sin descanso las series del momento, los mejores fragmentos de clásicos. A Jujutsu Kaisen la hizo más famosa de lo que es TikTok. O simplemente escenas impactantes de algún manga. Curiosamente, aunque el género se haya diluido al extremo, su estética ha resurgido. En una época dominada por la ansiedad de publicar y construir una identidad en redes, muchos han exagerado sus rasgos, su vestimenta, su peinado o su estilo en general. Y en ese afán por saber más Tokyo Revenger, digo. Amigo, si la primera temporada de Tokyo Revenger hubiera salido este año, que la gente está full TikTok dopamina, se vuelve más que Kimetsu no Yaiba. Más que... Pero te lo digo totalmente en serio, hubieran sido los fans como... ¡Ay, soy ese! Totalmente, amigo. sobre los personajes que imitan o la estética que adoptan, algunos incluso profundizan e investigan sobre su origen. Por supuesto, la expansión global también trajo un fenómeno curioso: personas que usan los iconos del anime sin conocer su historia. Ocurre, por ejemplo, en el mundo del cosplay. Antes, si alguien encarnaba a un personaje era porque lo amaba o se identificaba con él. Hoy es totalmente normal que... Eso es verdad. Antes los cosplayers, ¿por qué hacías ese cosplay? Porque me amo al personaje. Ahora, porque está bueno. Quien lo representa ni siquiera se haya visto la serie. Y si lo piensas, lo mismo sucede en el mundo erótico festivo. ¿De verdad crees que todas esas chicas de la plataforma azul que hacen cosas en cosplay de tu personaje favorito... ¡Oikawa! ¿Qué te hicieron? ¿Han jugado 80 horas a ese gacha o conocen sus historias completas? Las VTubers, los juegos gacha, los idols digitales, todo grita al espectador con la antigua esencia otaku, pero desde una perspectiva más abierta, global y completamente normalizada. Las plataformas de streaming se devoran unas a otras intentando ofrecer el mayor número de animes por temporada, y Japón se aprovecha de ello publicando una cantidad cada vez más absurda de nuevas series al año. El anime de autor prácticamente desapareció. Aunque siguen apareciendo joyas, la industria se centra en adaptar todo tomo, manga o novela ligera que pueda convertirse en contenido rentable. El género isekai, heredero de Sword Art Online... Es que hay que aceptar algo. Los animes de ahora están creados para vender figuras. No, pero lo que quieren los estudios de animación es que el merchandising de la serie se venda. Se consolidó como el dominante, marcando y dividiendo tanto a su público que hoy en día es difícil pensar en anime y que lo primero que se te venga a la mente sea ciencia ficción. Ahora mismo, sin lugar a dudas, lo primero que viene a la mente son mundos paralelos, reencarnaciones o protagonistas transportados a universos de fantasía. Esta generación consume rápido, sin pausa ni atención, historias repetitivas, cómodas, que se puedan seguir mientras se mira el móvil. Entre toda esta sobreproducción, sin embargo, surgieron animes que lograron imponerse ante el ruido. Puede que el público fuera más grande que nunca, pero el pastel también se repartía entre muchos más jugadores, y el dinero que gana aquella serie que triunfa no... Te llevé a la luna. No puede compararse con las ganancias de las antiguas. Mira, mamá. Llegué a la cima de la torre a casa. ¡Su puta madre! Ahora, un éxito no es un éxito en el mundo otaku. Un éxito te transforma en un referente a nivel mundial. Jujutsu Kaisen 2020 y Chainsaw ¡La cabra Kaisen! Man 2022 entendieron perfectamente a su generación. El primero rebosa arrogancia y precisión técnica en cada combate. El segundo mezcla depresión, deseo y humor grotesco con un protagonista que solo quiere tocar unas tetas. Los estudios como MAPPA, Ufotable se convirtieron en los nuevos dioses de la industria, relegando a los demás a una especie de segunda división. Gracias a ellos, el anime moderno dejó de ser solo animación para transformarse en puro espectáculo audiovisual. Esta
etapa también marca el momento en que otros países comprendieron el poder del anime y quisieron su parte. Corea del Sur, que ya había conquistado la música en la década anterior, demostró una calidad sobresaliente en la producción de series reales para plataformas, y aunque no se adentró de lleno en la animación japonesa, sus manhwas conquistaron al público mundial, nuevamente en su mayoría con obras sencillas dirigidas a la satisfacción inmediata. Historias como Solo Dopamina. Leveling se transformaron rápidamente en los nuevos símbolos de esta generación. China, por su parte, utilizó su enorme presupuesto para apoderarse primero del mercado de los gacha y Tsubihiro X. más tarde comenzar a adaptar Qué opening. sus propias historias. De momento, sus producciones aún pecan de dirección básica, pero la animación y los argumentos ya compiten sin complejos. Es solo cuestión de tiempo que quieran quedarse con una parte cada vez mayor del mercado. La generación evolutiva vive, por tanto, en una era donde el anime ya no pertenece solo a Japón. Su consumo y producción se han globalizado, y eso nos deja un hobby universal, sí, pero también ha borrado casi todo su misterio. Los otakus de hoy en día ya no coleccionan series en estanterías, coleccionan likes, seguidores y vídeos Yo colecciono manga y figura y todo. verticales que generen Ya no se valora eso. más atención. Las conversaciones se miden en trending topics, los análisis se acortan y la cultura otaku se disuelve en la gran masa cultural de internet. La estética japonesa es reconocible a primera vista y es fascinante ver cómo millones de personas en todo el mundo la han abrazado, aunque también deja una pregunta flotando. ¿Sigue existiendo el mundo anime y el manga? ¿Los otakus? ¿O solo percibimos el eco de lo que realmente fueron? Y aún así, paradójicamente, es el único momento de la historia de la humanidad en la que está ocurriendo lo que muchos de los otakus del pasado soñaron. Es el único momento en el que tienes una infinita cantidad de juegos llegados de Japón. Es el único momento en el que una persona totalmente normal y sin un gran interés en el anime puede ver en streaming a personas cuyos avatares son personajes animes hablando para miles de personas. La pandemia también trajo consigo un sinfín de nuevos creadores que buscaron hacerse un hueco. La popularidad se podía alcanzar de la noche a la mañana en las Hay hasta carreras de caballas. nuevas redes verticales, y el análisis profundo del medio fue sustituido por otro tipo de creaciones más inmediatas: bailes, maquillajes, reacciones, entrevistas callejeras, memes sobre la serie del momento y un infinito etcétera. Los eventos de anime se detuvieron en seco durante la pandemia y al volver siguieron el mismo camino de las generaciones anteriores. No supieron reinventarse y eso se nota por el gran cambio de gente en ellos. Ahora es mucho más común ver a gente normal que grupos puramente otakus de antaño. La música, y perdón si aquí me pongo un poco extremista, se ha degradado completamente. El K-pop y las anisong siguen teniendo su nicho, por supuesto, eso está bien, pero olvidadas ya las viejas guerras de tribus urbanas, la gente que consume anime consume también cualquier otro tipo de música. He visto fusiones extrañas de animes con trap, he acudido a fiestas otakus donde todo el mundo perreaba hasta el suelo y fusiones que jamás creí que vería dentro del medio. ¿Pero qué tiene de malo eso, Bueno, boludo? aunque pueda sonar raro, quizá esto también sea parte de la evolución. Yo al menos sigo aquí por las historias, y en este vídeo en específico por documentar cómo ha cambiado este mundo que tanto me marcó. La generación evolutiva se enfrenta además a un cambio aún mayor en el futuro: el mundo de la inteligencia artificial. Esta, contra todo pronóstico, no eliminó los trabajos repetitivos y aburridos, sino que fue directamente contra el arte y los artistas. En este momento ya se pueden ver animaciones medianamente largas creadas con simples referencias visuales de personajes y textos bien escritos. Y aunque puede que hoy nos aferremos a la animación tradicional como una bandera de pureza, cuando alguien del otro lado del mundo pueda crear una serie completa en días o incluso en horas, el manga, el anime y todas las formas de arte que amamos tendrán que transformarse o perderse en la continuidad del tiempo. ¿Y tú? ¿A qué generación perteneces?